Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Mijail Tapia y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las densidades radiográficas básicas, el cual pues es un tema bastante sencillo y bastante útil para la práctica clínica, pues básicamente de cualquier especialidad y especialmente para quienes están aprendiendo medicina. Entonces vamos a ver algunos fundamentos acerca de pues cómo se generan estas densidades o de qué va este término de densidad radiográfica y posteriormente veremos algunos ejemplos ya más aterrizados hacia lo que es una placa. Entonces, para empezar, tenemos que ¿qué es una densidad radiográfica? Bueno, es una medida del oscurecimiento de una placa, es decir, pues la medida en la que tendríamos aquí nuestro emisor de rayos X, aquí tendríamos a la persona y aquí tendríamos la placa. Esto después llevaría a un procesamiento que nos daría la radiografía como tal, ¿no? Entonces, básicamente es una medida del oscurecimiento que tendrá en esta parte y se basa en factores que intervienen acá, es decir, factores que tienen que ver con la distancia, con cuántos rayos X pasan y por qué. Entonces, si hablamos de la definición académica de densidad radiográfica, tenemos que es un logaritmo de dos medidas, donde tenemos que es este logaritmo entre la intensidad de la luz sobre la placa, que está definido por este término que acá lo podemos ver, y la intensidad de la luz transmitida a través de la placa, que es este de acá. Esto pues se ve influenciado además por algunos factores que pueden ser bastante evidentes, ¿no? El espesor de la parte anatómica, así como su composición química, o sea, lo cual a su vez pues puede o no determinar el espesor, pero evidentemente no va a ser lo mismo agua que calcio. La distancia del foco al objeto, que sería este punto de acá. La calibración del equipo de procesamiento de la placa, que esto ya tendría más que ver con, pues precisamente con la maquinaria que tiene que ver tanto con la emisión como la recepción de estos rayos. Y básicamente, pues para entender todo esto vamos a tener que entre más oscuro sea algo, esto va a querer decir que pasaron más rayos X. Es decir, que hubo una menor absorción. Entonces, si tuviésemos pues estas densidades, tendríamos que el aire va a absorber menos y el metal evidentemente va a absorber más, y a su vez la penetración de estos rayos pues va a ser a la inversa, va a haber una menor penetración de rayos a través del metal que del aire. De esto lo vamos a explicar un poquito más abajo. Entonces, ¿cuáles son estas densidades radiográficas básicas? Si las ponemos de menor densidad a mayor, vamos a tener el aire, la grasa, luego el tejido blando o líquido, calcio y metal. Esto básicamente pues tenemos dos colores básicos, por decirlo de esta manera, en cuanto a una radiografía, que es negro y blanco. Y esta sería la gama de colores que tomaría de más negro, tomemos este de acá, más negro a más blanco, o a la inversa, de más blanco a más negro. Y esto va a tener que ver con la absorción. Entonces, si recordamos, el aire no absorbía prácticamente rayos, entonces va a ser negro. Y entonces, por lógica, vamos a tener que entre más rayos absorba algo, o menos rayos deje pasar, como lo quieran ver, va a tener una densidad o un color en la radiografía mucho más blanco. No necesariamente vamos a ver todas las densidades, particularmente la densidad de metal, pues solamente la van a ver en algunos casos particulares, si hablamos de una radiografía de tórax o de abdomen. Las otras densidades en general sí van a estar representadas pues en diferentes radiografías. Entonces, ¿cómo veríamos estas densidades ya hablando de una radiografía de tórax? Entonces, si quisiéramos empezar con la densidad de aire, pues siempre podemos ver hacia afuera de la radiografía. Si vemos afuera de la radiografía, aquí tenemos esa densidad de aire y también se puede ver en el pulmón, aunque esta va a estar ciertamente mitigada por alguna densidad de tejido blando, como pueden ver aquí en esta porción del hilo pulmonar. Si quisiéramos hablar de la grasa, pues aquí la podemos ver en las mamas y en alguna porción de la piel. Tendríamos esta densidad. Luego, si queremos hablar de líquido o tejido blando, pues aquí podemos ver, aquí así tendríamos el diafragma y hacia abajo tendríamos lo que sería el hígado.
y también en el mismo corazón podemos verla. En cuanto a la densidad hueso, pues va a ser muy clara. Aquí podemos ver toda la parrilla costal y específicamente pues en la clavícula, ¿no? Y la densidad de metal, que en este caso estaría representada por este marcapasos. No es tan común ver este tipo de densidad, pero pues siempre hay que estar preparado, especialmente tanto en el contexto de un marcapasos como de un cuerpo extraño o de una prótesis. Mucho más común, evidentemente, en patología o en imágenes ortopédicas. Entonces, si hablamos ya de anormalidades y hablamos de la densidad de aire, pues aquí podemos ver una densidad aire pues muy preponderante, perdón. Toda la porción derecha, aquí la podemos ver. ¿Qué es esto? Bueno, todavía no nos metemos en patología y esto es nada más un ejemplo para que vean cuándo es anormal una densidad. Aquí lo podemos ver. Esto es un neumotórax. Podemos ver cómo empuja. Todo esto sería el pulmón colapsado. Y además aquí podemos ver algunas otras cosas más que tiene el paciente. Pero bueno, entonces aquí podemos ver una normalidad clásica de una patología, de una radiografía de tórax, que es el neumotórax. Luego, en cuanto a densidad grasa y densidad tejido blando líquido, bueno, aquí tendríamos nuestros dos pulmones que estarían representados en esta porción. Aquí, como pueden ver, se borra todo lo que sería el pulmón. ¿Qué estaría ocupando aquí? Bueno, aquí podemos decir que está ocupando el pulmón o la cavidad, en este caso primordialmente la cavidad pleural, eh, esta, esta densidad que podríamos determinar que es de líquido. ¿Qué líquido es? Bueno, puede ser agua o incluso podríamos decir que es un kilotórax, lo cual sería una cosa medio extraña, pero sí puede ser. Y en este caso estaríamos hablando de una densidad precisamente grasa. En esta otra radiografía, además de que podemos ver que pues no es la mejor radiografía, además no es la mejor foto, pero pueden ver que esta porción no es nada normal. Esto está representado por normalmente si hablamos del pulmón podemos pensar en un carcinoma broncogénico o en cualquier especie de tumor del parénquima pulmonar. Y entonces aquí tendríamos una normalidad con una densidad de tejido blando. Ya después pues podríamos hablar de más cosas. En cuanto a la densidad de metal, pues aquí es bastante evidente. Hablando de algo patológico, es decir, una prótesis o un marcapasos, pues no podríamos decir que es esencialmente algo patológico, pero si vemos una bala, como en esta radiografía, y como pueden ver aquí también estaría la utilidad de la diferencia de una radiografía anteroposterior a una radiografía lateral. Aquí podemos ver exactamente dónde está localizada. En este caso, pues podemos ver que está localizada en el mediastino esta bala. Aquí podemos ver unos casos más representativos y mucho más claros de patología dada por cuerpos extraños. Aquí tenemos un clavo, aquí tenemos, esto debe ser un niño, espero, parece una figurita de Bob Esponja, unas llaves que no preguntaremos cómo llegaron ahí, esta llavero de la Torre Eiffel, que aparentemente, de acuerdo a lo que leí, pues se cayó esta persona y cayó sobre su llavero de la Torre Eiffel y se clavó. Y como pueden ver, pues en general está relacionado con violencia, estas inserciones de eh, cuerpos externos, en este caso no, pero en este caso también podemos ver que a veces están relacionadas con el amor. En cuanto a algunas radiografías que se dan en April's Fools o nuestro equivalente hispano que sería el Día de los Inocentes, pues aquí podemos ver esta radiografía, algunas de las proyecciones de la radiografía de cráneo, pero que podría parecer normal. Aquí podemos ver algunas cuestiones de prótesis odontológica, pero esta cosa que tenemos aquí sería un grillo. Evidentemente esta placa es falsa, si no se ve un grillo en una radiografía, tendría que estar medio calcificado en todo caso, o ser un grillo medio extraño. Pero aquí podemos ver que si no se sabe bien la radiografía, las densidades, perdón, pueden ver cosas muy extrañas. Aquí que falta, pues evidentemente no está nuestra silueta cardíaca común. Y aquí tenemos el caso del 2017 de esta página que se llama Radiopedia, donde podemos ver una prótesis ocular aparentemente futurista y de Apple, por lo que describían ahí que en teoría se ve aquí el logo de Apple. Entonces, como pueden ver, son muy importantes las densidades para la interpretación de una placa y además, primero que nada, conocer cuál es la densidad
normal en una radiografía, la densidad del pulmón, la densidad de la piel, la densidad del hueso, y a partir de ahí vamos a poder tomar determinaciones acerca de qué podría estar alterado en una radiografía y de dónde salen estas densidades. Entonces, pues es un tema relativamente sencillo. Yo espero que les haya quedado claro. Ya saben que si tienen dudas, pues pueden preguntar tanto aquí en los comentarios de YouTube como en la página de Facebook o directamente a mí, pues personalmente a mi Facebook. Y también les agradecería si tienen alguna sugerencia sobre temas para tratar posteriormente. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias y pues que tengan un muy buen día. Hasta luego.